Con la celebración de la liturgia del bautismo del Señor, la Iglesia pone fin al tiempo de Navidad, a esta primera etapa del año litúrgico que hemos comenzado el primer domingo de Adviento. A partir de la celebración de este momento que verdaderamente es una epifanía en la vida del Señor, una manifestación de las tres personas divinas, la Iglesia comienza el tiempo ordinario, es decir, la contemplación de la vida pública de nuestro Señor Jesucristo, mientras Él va caminando con la mirada fija en la Pascua. Y a partir de la Pascua, como fruto supremo de su resurrección, la entrega el don del Espíritu Santo, que es la vida ordinaria de la Iglesia, que es la vida que anima la vida del cuerpo de Cristo, que es la Iglesia. Animados por el Espíritu, para la gloria del Padre, caminamos en el Señor. La contemplación de esta fiesta supone, en primer lugar, contemplar la humillación del Señor, la kenosis de Jesús, este abajamiento del Señor. A mí siempre me ha impresionado mucho, echándole un poquito de imaginación, según los relatos del Evangelio, que dice que en un bautismo general, es decir, habrían muchísimas personas, cientos, quién sabe si miles de personas, a las orillas del río Jordán para ser bautizados con este bautismo de arrepentimiento. Es claramente un bautismo relacionado con el pecado, con el rechazo del pecado y con un deseo de purificación interior. Y Jesús se pone en la fila de los que van a ser bautizados, es decir, se pone en la fila de los pecadores. Y decía que, echándole un poquito de imaginación, si yo fuera el que iba en la fila detrás de Jesús y Jesús era el que estaba justo delante de mí, pues a lo mejor me darían ganas de pensar, si este se pone en la fila para bautizarse, a saber qué es lo que no habrá hecho. Y él no va diciendo, soy el Hijo de Dios, el Verbo encarnado, a mí esto no me hace falta, lo hago para daros ejemplo o lo que sea. No, porque para él el drama de su historia no es una comedia, sino que él vive realmente estos acontecimientos con todo su significado. Él se solidariza, se hace uno más, se presenta como uno más del pueblo que va caminando hacia Juan el Bautista para ser bautizados. El bautismo de Jesús provoca esta teofanía, la manifestación del Espíritu en forma de paloma que desciende sobre él. Este es precisamente el significado de la primera lectura, son las palabras del profeta Isaías que hemos proclamado hace un momento, donde dice: esto dice el Señor, mirad mi siervo a quien sostengo, mi elegido en quien me complazco, he puesto mi espíritu sobre él. Manifestará la justicia a las naciones. Es decir, él es el ungido por el Espíritu desde el seno materno, por supuesto, en su naturaleza humana, desde el momento de su concepción. Pero aquí hay una manifestación del Espíritu. Y la voz del Padre que dice: este es mi Hijo, el amado, en quien me complazco. El bautismo de Jesús hace posible que el bautismo se convierta en signo, sacramento eficaz de la salvación de Dios, por lo cual somos incorporados a la pasión, a la muerte y a la resurrección de Jesucristo. Nos sumergimos en el agua del bautismo, que fue muerte para el pueblo egipcio que perseguía, se ahogó en el Mar Rojo, y fue salvación para el pueblo de Israel, que pasó a pie enjuto las aguas que se separaron para salvación. Es decir, en las aguas del bautismo, a partir del momento en que Jesús les concede a estas aguas el poder de santificar, el poder de dar vida nueva, como dirá luego a Nicodemo, hay que nacer de nuevo del agua y del Espíritu. La Iglesia cree que Jesucristo ha instituido este como el primer de los sacramentos. Son actos de Cristo, acciones de Jesucristo, sobre los que la Iglesia no tiene ningún poder, porque son acciones que ella tiene que cumplir, no tiene autoridad sobre los sacramentos, no los puede cambiar ni los puede modificar. En nuestro propio bautismo, lo que nosotros recibimos es un triple momento. Hay una llamada, hay una consagración y hay un envío, una misión. Son tres momentos que definen la existencia del cristiano en el bautismo. Por eso se nos da un nombre, el nombre con el que Dios nos va a llamar para siempre, llamados por nuestro nombre. Entonces hemos sido llamados, hemos sido ungidos
Esto es lo que significa la palabra cristiano, la palabra crisma viene de la palabra Cristo viene de la palabra crisma, es decir, Jesús es el ungido, que en hebreo sería Mesías, el Mesías, significa el ungido del Señor, y de esta unción se deriva un envío. ¿Hasta qué punto soy consciente de que yo soy un bautizado que ha sido consagrado por el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, y soy una persona enviada, con un envío que no elijo yo, un envío que es elección de Dios mismo? Es decir, yo he sido creado, he nacido a la vida para una misión, se me confía una misión que va a abarcar toda mi existencia. Por eso, llamados por nuestro nombre, consagrados con la unción del Espíritu Santo, enviados a las naciones. Hay mucha gente que ni siquiera piensa que Dios la llama por su nombre. Hay gente que no se toma en serio su consagración. Y hay gente que desde luego nunca le ha importado lo más mínimo pensar: ¿y cuál será mi misión en la Iglesia? ¿Cuál será la misión que a mí me concede el Señor, a la que yo he sido llamado? Pues en la fiesta en la que ponemos fin al tiempo de Navidad, en la solemnidad del bautismo del Señor, deberíamos de pensar cada uno de nosotros: ¿yo me tomo en serio esto? Que cada vez que voy a orar, que cuando me pongo frente al Señor, que el Señor sabe mi nombre, que me llama, y que yo soy una persona ungida, es decir, yo he sido segregada del mundo, yo he sido apartado del mundo, he sido consagrado como se consagra un cáliz o una iglesia, o como se consagra el tiempo, por ejemplo el domingo, que nosotros hemos sido separados del mundo para ser dedicados, insertados en la vida en Cristo, en esta vida trinitaria, a que a partir de ese momento las tres personas divinas habitan en mí, me convierten en hijo de Dios, miembro del cuerpo de Cristo, templos del Espíritu. Y además este bautismo que borra en mí, perdona para siempre el pecado original y que debilita sus consecuencias, lo que llamamos la concupiscencia, y que me dan una identidad nueva, una identidad sobrenatural, que me hace partícipe de la Pascua del Señor. Esta Pascua en la que participamos sobre todo los domingos cuando celebramos el misterio de la Eucaristía. Pero el hecho de que estemos llamados, consagrados, enviados, significa que cuando Dios me ha creado, no simplemente me ha creado para que haya un ser humano más andando por la faz de la tierra y respirando aire porque es gratis. Significa que cuando Dios me creó desde toda la eternidad, me pensó para una misión, que mi vida ya está escrita, es como una partitura de música. El mejor músico no es el que compone hoy la 9ª Sinfonía de Beethoven, ya está compuesta. El mejor músico es el que mejor interpreta la partitura. Por eso yo tengo que preguntarme hoy, cuando yo nací con un pentagrama en blanco o con una melodía, con una sinfonía ya compuesta para mí, que es única e irrepetible. Nadie ha sido llamado para la misión que se me ha confiado a mí. Dios compuso una melodía, Dios compuso una sinfonía cuando me pensó desde toda la eternidad, cuando me creó y cuando me amó a la existencia, cuando me envió. Por eso, esto supone enorme discernimiento y obediencia a Dios. Por eso el cristiano es el que continuamente tiene esta actitud de siervo. Somos hijos, pero con actitud de colaboradores de la misión a la que el Padre nos envía por su Hijo Jesucristo. Y tengo que pararme a pensar, ¿qué clase de músico soy? ¿Estoy inventándome mi propia vida, que dicho así de manera castiza, hago lo que me da la gana con mi vida? Y a lo mejor son cosas buenas, pero a lo mejor no son las que Dios quiere. O, al contrario, estoy atento a leer la partitura. ¿Cuántas veces yo en mi vida he dado notas equivocadas? Me he empeñado que ahí ponía un re cuando ahí ponía fa. Y me he empeñado. Solo hay una persona
que nunca ha sido infiel a la partitura que Dios compuso, que es la Virgen María. Ella siempre ha sido un sí a Dios en cada instante de nuestra vida. Nosotros hemos dado en la vida muchas notas desafinadas. Eso es el pecado, de ahí viene el arrepentimiento, el comienzo de una vida nueva, el volver a la partitura que para la que Dios nos había pensado. San Agustín dirá: tarde te amé, ¿cuánto tiempo me empeñé en componer mi propia partitura cuando tú tenías una maravillosa melodía compuesta para mí? Hacer de la vida un canto, como hace María en el Magnificat, como hace Zacarías en el Benedictus, como hace Simeón en el Nunc Dimittis, como ha hecho Francisco de Asís en el Cántico de las Criaturas, como hace Juan de la Cruz en el Cántico Espiritual. Cada uno de nosotros está llamado a hacer de su vida un canto, pero un canto que ya está compuesto. En este momento de mi vida, en virtud de mi bautismo, ¿estoy siendo fiel a mi partitura, sea la que sea? En esta orquesta en la que todos participamos y en la que tenemos que colaborar con armonía, ¿por qué me voy a empeñar en ser el violín si a mí me han llamado a ser el trombón o el triángulo o la pandereta? Y cada uno tendrá que discernir que en esta sinfonía que es la Iglesia, ¿estoy yo siendo fiel a la partitura a la que Dios me ha llamado? Porque en un acorde hay al menos 3 notas y las 3 son diferentes. Con que una de las 3 notas sea una nota equivocada, yo hago a lo mejor que la melodía de otras personas suene desafinada. Por eso mi pecado no es un asunto personal, mi infidelidad a la partitura no es simplemente una cuestión personal mía, sino que afecta la vida de otras personas, que mis errores están haciendo daño a mis hermanos y están hiriendo el cuerpo de Cristo, que es la Iglesia. Así como los santos, que son los que más fieles han sido al final de su vida, completamente fieles a la partitura de Dios, a la música de Dios, a la melodía de Dios, son los que nos enseñan esta obediencia de fe. ¿En qué consiste, por tanto, esta llamada, esta consagración y este envío? En tener la disposición de María, que dice: fiat, hágase a lo largo de toda nuestra vida. El sí de unos está edificado sobre el sí de otros. El sí a la vida que yo he recibido viene del sí que mis padres dieron a la vida al concebirme. Y el sí de todos los síes, de todos los hombres y mujeres de toda la humanidad, está edificado sobre el sí de María. Si ella no hubiese dicho hágase, fiat, sí al Señor, yo no estaría aquí esta mañana, yo no sería sacerdote, sería otra cosa, si es que existiera. Pero el sí de otras personas depende del pequeño sí que yo dé. Mucha gente que ha conocido a Jesucristo aquí en la misión no lo hubiera conocido si yo no hubiera dicho que sí al Señor cuando me mandó aquí. Y lo mismo los casados, lo mismo los seminaristas, los obispos, los curas y las monjas, todo el mundo. El sí de unos está edificado como piedras vivas sobre el sí de otros. Pues que el Señor nos conceda en este día tomarnos en serio nuestro bautismo, la seriedad, la santidad que esto supone, el estar bautizado. San Juan de la Cruz, en el día de su ordenación sacerdotal, pidió la gracia de recuperar en ese día de su ordenación la inocencia bautismal, y Dios se lo concedió. Que el Señor nos conceda volver a la partitura que Él compuso para nosotros con amor infinito desde toda la eternidad, para que toda nuestra vida, fieles a nuestra consagración, a nuestra unción, a nuestra llamada y a nuestro envío, sea un eco del sí de María Santísima a la llamada de Dios, a la voz de Dios y a su poder.